para todos ustedes. Bienvenidos una vez más a un video más de su canal de Manuel Alejandro Gallegos. El día de hoy estamos en la comunidad de San Mateo, Valparaíso, Zacatecas, para ser testigos de la elección a reina de estas fiestas patronales de San Mateo, Valparaíso en su edición 2022. Sean ustedes bienvenidos. El ambiente está poco a poco llevándose a cabo. Poco a poco esto va avanzando y pues en unos momentos más estarán presentes aquí las tres chicas candidatas a reina de estas fiestas patronales. Así que pues esperemos que poco a poco ustedes se vayan integrando a esta transmisión en vivo que tenemos el día de hoy de manera especial con todos ustedes. Compartan el link para que llegue a mucha más gente y también comenten, dejen su comentario y conforme vaya avanzando la transmisión pues estaremos dando lectura a todos y cada uno de ellos. Así que sean ustedes bienvenidos. Vamos a escuchar la música de esta agrupación musical de aquí de San Mateo, Valparaíso. Y pues les digo, poco a poco está esto entrando en ambiente, la gente ya se empieza a acercar a esta plaza principal. Y pues vámonos, vamos a mostrarles un poquito de la gente, quienes están presentes por aquí. Así que pues si conocen a alguien dentro de la transmisión, si ustedes son originarios de aquí de San Mateo y de sus alrededores, digan, yo vi por allá fulanito de tal o a fulanito de tal, y comenten pues si quieren mandar un saludo, si quieren que también hagamos alguna entrevista, con gusto la haremos aquí. Pues sean ustedes bienvenidos, vámonos y arrancamos esta noche, el día de hoy, en esta elección de reina de la Feria Regional de San Mateo 2022.
tardes. Profe, buenas noches. Noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Melissa Macías, Sí. Reina de la Feria Regional de San Mateo. en el 2019. Sí, Ya 3 años y portando esa corona. sí, Le tocó el momento de entregar. sí, Ya. ya, 2 años sin fiestas y pues bueno, nunca es tarde, ¿verdad? sí. ¿Y qué tal esos 2 años sin feria, sin fiestas patronales? No, pues estuvo triste porque pues no hubo nada, pero pues también estaba la enfermedad por lo del COVID Sí. y no se pudo hasta ahorita que ya hubo la oportunidad. Muy Sí. bien, ¿qué le deseo a las 3 chicas que están compitiendo el día de hoy? Pues mucha suerte, que gane la mejor. Y muchas felicidades también por participar, porque ya solamente con participar ya son ganadoras. Así es. Pues muchísimas gracias. La fiesta apenas comienza el día de hoy y esperemos que usted disfrute en compañía de toda la gente que sale. Saludos. ¿Quiere mandar un saludo? A mis hermanos, ¿Dónde vive? mi hermana Alondra vive en Wisconsin, Wisconsin. mi hermana Daisy en Missouri y mi hermano Roberto en Denver. Muy bien, pues un saludo grande para ellos, donde quiera que se Sí, encuentren. sí. Gracias. Muy bien, pues aquí esta guapa chica, originaria por aquí de la región de San Mateo, pues que en el 2019, pues ella fue reina de estas fiestas patronales de San Mateo 2022 y pues el día de hoy pues le toca ya entregar la corona. Así que pues ahí está, muy guapa la jovencita y pues esperemos que ustedes en casita estén disfrutando de este evento esta noche, el día de hoy. Gracias, saludos. Muy bien, provecho. Bien, pues agradezco a toda la gente que se ha estado conectando esta tarde, esta noche ya aquí en San Mateo, Valparaíso, Zacatecas. Luis Bañuelos dice, felicidades Manuel Alejandro por este video, saludos desde Victorville, California, muchísimas gracias a usted. Genoveva Ramos, saludos desde Michigan. Noelia Luna, increíble, listos para ver quién es quién y quién gana. Saludos desde Ventura, California. Buenas noches, dice Saúl Guzmán. Buenas noches. Saludos para mi rancho Corralito, municipio de Valparaíso. Unas semanas miré sus videos que grabó el camino que va de Valparaíso hacia las Amecas. Muy buen trabajo, ¿no? Muchísimas gracias por sus buenos comentarios y pues esperemos pronto regresar a esas tierras tan bonitas de Ameca, la hacienda Ameca, la Vieja y sus alrededores. Tengo invitaciones para asistir a algunas de las comunidades y me piden, pero a veces se me dificulta pues por el trabajo, más que nada, ustedes saben,
soy docente y pues hay que trabajarle de lunes a viernes y lo que tenemos disponible del fin de semana pues lo dedicamos para hacer otras cosas y atender a la familia, pero sí nos vamos a dar nuestro tiempo y nuestro espacio para poder complacerlos a ustedes y poder seguir visitando esos ranchitos alejados de la cabecera municipal. Gabino Magaña, hola primo, ¿cómo estás? Todos desde Uruapan, Michoacán, con cordiales saludos a todos en entrevista a las personas que dicen, muy bien, gracias, Gabino. Profesor Euterio, buenas noches, profesor, por su video y un saludo desde Valparaíso. Muchísimas gracias. Armando Rosales, ¿cómo se llama el grupo? Pues creo que Alta Rebeldía, se llama el grupo Alta Rebeldía y son originarios aquí de San Mateo, Valparaíso. Son jovencitos que pues ahora en tiempo de la pandemia, pues dijeron, ¿qué vamos a hacer? No vamos a la escuela, pero aquí estamos en casa preparándonos y decidieron formar este grupo. Ya tienen unos 2 o 3 años ya juntos y pues poco a poco ahí van escalando en el camino de la música. Esto es muy difícil de la música, pero bueno, sabemos que echándole ganas y pues con talento, pues se puede salir adelante. Bien, nosotros seguimos aquí compartiendo un poquito de la gente. Vean, ya las gradas se llenaron de personas que vienen a presenciar esta elección de reina. Están personas de diferentes puntos aquí de cercanos a San Mateo, de Jamaica, de Puerto de Cadena, de Mesa de Borregos, del Salitre, Caracol, de Los Sauces. De todo aquí de la región de San Mateo, Valparaíso. Bien, pues ya están llegando las personas que coordinan este evento. De igual forma, personal del H Ayuntamiento de Valparaíso, pues para... Armando Rosales nos comenta que se escucha muy bien el video. Muchísimas gracias, Armando Rosales, por estar aquí presente. Antonia Valdés, saludos. Manuel Alejandro, y muchas gracias por compartir y mucha suerte para las candidatas, en especial para la candidata más mía desde Chicago. Muy bien, viene una jovencita desde Chicago, Illinois, para ser partícipe en esta elección de reina. Y qué bueno, miren, esto que trasciende más allá de nuestras fronteras, que pues la gente que es originaria de aquí de San Mateo, Valparaíso, pues obviamente tuvo que emigrar algunos años hacia la Unión Americana y pues
ahora regresan con todos sus hijos y qué bueno que formen parte de este tipo de festividades. Y pues bueno, ya les comentaba que hay personas ya presentes que son coordinadores del evento y pues personajes importantes. Por ejemplo, está aquí a su izquierda de la imagen el cronista del municipio, Oliverio Sarmiento Pacheco, Abel Betty Ruiz y pues del ayuntamiento municipal. Patricia Casas, saludos, buenas noches, un saludo grande para usted y pues coméntenos desde dónde nos está sintonizando. Y vamos a dar un pequeño recorrido aquí por la otra parte del escenario, pero ojalá. Oliverio, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches, maestro. ¿Qué tal todo? Aquí llevando la crónica del evento. Tú como cronista del municipio, pues registrando los eventos más importantes y vaya que esta fiesta es importante para la gente de San Mateo. Así es, gracias maestro por este momento. La gente en estos eventos es donde se encuentra, donde se ve, donde se identifica, ya que pues la coronación de la reina, que se ha vuelto toda una tradición en esta feria. Bueno, pues estamos emocionados, están las autoridades de la comunidad, los representantes de la autoridad municipal y gran parte de la gente que aquí se da cita, puesto que es donde desfila la belleza que en San Mateo tenemos y que además, bueno, a través de estos medios de comunicación, felices de que la gente, de que nuestra gente que está en otros lugares pueda ser partícipe de esto y efectivamente tratamos de registrar esto lo mejor que se pueda para que quede en la historia de la comunidad. Así es. Y ahorita que comentas sobre la gente que participa desde Estados Unidos, esta jovencita que viene de Chicago y que también forma parte de estas fiestas, es algo que le hereda a su familia, el acercarla a su tierra y qué bueno que también sea partícipe en este tipo de eventos. Así es, maestro, pues un saludo a estas personas que son nuestra gente, que por una u otra razón tuvieron que irse a los Estados Unidos, pero que a través de estos medios los hacemos partícipes. Allá ven a su gente, ven su tierra, ven estas fiestas que en muchas ocasiones también les ha tocado estar aquí y pues saludos para todos ellos, no solo Chicago, Texas, Houston, Los Ángeles, Denver y otros lugares donde nuestra gente tiene a bien vernos. Así es, Oliverio, muchísimas gracias y enhorabuena, echarle ganas. Gracias, maestro, gracias a tu canal y bueno, pues aquí seguimos, muy amable, gracias. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien, pues él es Oliverio Sarmiento Pacheco, cronista del municipio de Valparaíso. Y pues parece que ya está a punto de comenzar este evento. Así que pues esperemos desde su casita, desde donde quiera que se encuentre, que se vayan incorporando a esta transmisión, que en breves momentos más dará inicio el certamen de elección de reina de la fiesta patronal de San Mateo 2022. Nos va a seguir acompañando todavía al final de nuestra coronación. Nos van a interpretar algunas canciones estos jóvenes, que lo único que van a llevar esta noche van a ser los aplausos de la gente bonita de San Mateo. Por eso les vamos a dar otro aplauso nuevamente a Alta Rebeldía. Bien, pues a esta agrupación musical aquí de San Mateo Valparaíso parece que van a tocar otra canción más y pues para poder ya dar inicio con la temática que tiene preparados el día de hoy de esta fiesta patronal de San Mateo 2022. Pues me preguntaban que quiénes eran los personajes de la mesa. Es un regidor del ayuntamiento originario de la comunidad de Coyotes,
creo es la juez de registro civil, Betty Ruiz, Abel Ruiz y Oliverio Sarmiento Pacheco. Y otro joven que está por ahí que no lo identifico, pero bueno, en un rato más obviamente estarán presentando a cada uno de ellos. Sigan pasando la voz, compartan este link para que llegue a muchas más personas donde quiera que se encuentre. Ya lo mencionó Oliverio Sarmiento Pacheco, que pues un saludo grande para toda la gente que nos sintoniza más allá de nuestras fronteras de la Unión Americana, de la costa este hasta la costa oeste, desde el sur de Texas hasta donde quiera que se encuentren. Por allá Minnesota, Alaska, Alabama, Wisconsin, Chicago, Illinois, Arizona, Texas, Utah, en fin, tan grande que es la Unión Americana y que por ahí hay regados paisanos nuestros en todos y cada uno de los estados de la Unión Americana. Así que pues esperemos que se vayan conectando poco a poco, pues para que puedan disfrutar de estas imágenes del evento de elección de la Feria Regional de San Mateo 2022. Sean ustedes bienvenidos y pues síganse conectando. De blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Fuerte los aplausos para despedir a Arte Rebeldía y bueno, en un ratito Bien, más, pues agradecemos a toda la gente que sigue nuevamente conectando con acá, nosotros, Arte al igual la forma de la Rebeldía, gente que está sigan escribiendo visitando su mensajito por aquí en de San este chat Mateo. en vivo. Un saludo grande para mi hermana Roselia Gallegos, que se encuentra en Miraloma, California. Dice, la pasen bien y cuídense. Claro que sí, nos cuidaremos mucho. Patricia Casas, buenas noches, saludos. Gabino Magaña, no se escucha bien, primo. Díganme si se escucha bien o no se escucha bien. Pues, traigo los micrófonos encendidos, así que pues esperemos que se escuche bien. Una buena noche. Vamos a iniciar con Genoveva Ramos, saludos para Oliverio desde Michigan. Patricia Casa nuevamente. María Escamilla, hola, buenas noches. Amigo profe Manuel Alejandro, gracias por compartir este evento. Un cordial saludo desde Denver, Colorado. Gracias María Escamilla. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros.
gente que nos acompaña Así de que la vamos Unión a Americana, hacernos acá hacia que el viene frente a celebrar las este- fiestas patronales de de estas esta graderíos, comunidad. pues A para todos poder les damos la bienvenida. tomar la imagen Y de preside frente este evento de estas chicas. la licenciada Reina Grisel Reyes Bautista, síndica municipal, y representante personal del presidente municipal, el doctor Eleuterio Ramos Miera. La acompaña también la licenciada Brenda Muñoz de Castañón. Ella es subdirectora de Oficialía Mayor del Gobierno Municipal. Nos acompaña también Juan Luis Chaires. Él es regidor del Honorable Ayuntamiento 2021-2024. Bienvenido, regidor. Agradecemos la presencia del doctor Oliverio Sarmiento Pacheco. Él es cronista vitalicio de Valparaíso y un gusto que esté aquí donde es su comunidad de origen. Agradecemos la presencia de la señora Beatriz Ruiz Castro, delegada de esta comunidad. Nos acompaña también el ingeniero José Abel Arias. Él es regionalizador y representante del gobierno municipal en esta región de San Mateo. Agradecemos que nos acompañe en el presidio el joven Juan Luis Irene Arias, quien es el presidente del patronato de la Feria Regional de San Mateo y quien ha estado de manera muy activa participando en la programación de todos y cada uno de los eventos. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a recibir a nuestra reina actual. Ella es Melissa I. Ella fue coronada en el año 2019 y esta noche hará su última pasarela y se integrará al presidio. Fuertes los aplausos para Melissa I. Bien, ella es Melissa, reina de la Feria Regional de San Mateo 2019 y pues ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla hace unos instantes. Fuerte los aplausos para Melissa I. Ella en el año 2019 participó como candidata y fue coronada en este mismo lugar. Pues ahora toca el turno de presentar a nuestro jurado calificador, quien va a tener esta gran responsabilidad de designar a nuestra reina de la Ferezama en su edición 2022. Créanme que en esta noche tenemos un jurado con mucha experiencia y además acompañado de una gran belleza de estas dos jóvenes que hoy nos acompañan. Está con nosotros la contadora Lisbeth Liliana Borjón Pereira. Ella fue reina de la Feria Regional de Valparaíso en el año 2001. Y por más de 10 años ella se ha encargado de preparar algunas candidatas de la misma Feria de Valparaíso y candidatas de algunos otros lugares y comunidades del municipio. Muchísimas gracias, Liz, por estar esta noche en San Mateo. La acompaña con esta gran responsabilidad la licenciada Edith Yanira Salcedo Escalante. Ella también fue reina de la Feria Regional de Valparaíso en su edición 2006. De la misma manera, ella también ha sido instructora por mucho tiempo, preparando a las candidatas de la Feria Regional de Valparaíso, así como de instituciones de educación media superior. Bienvenidas y van a tener ahora sí que una gran tarea esta noche. Y bueno, pues el momento esperado ha llegado de recibir a nuestras candidatas en su primer pasarela. Esta primer pasarela la van a realizar en traje casual. Aprovechamos la ocasión para agradecerle a la señora Betty Álvarez Ruiz
quien fue la patrocinadora del vestuario que hoy van a lucir nuestras candidatas. Fuertes los aplausos para la señora Betty Álvarez. Y bueno, como primer turno, y el turno de participación es conforme a un sorteo que se realizó previamente, y el primer turno es para nuestra candidata Mía Vialet Alviso Ramos. La recibimos con un fuerte, fuerte aplauso. Bien, pues esta jovencita viene desde Chicago, Illinois, Mía Vialet. Y pues sus padres son originarios aquí de esta comunidad de San Mateo, Valparaíso. Y pues les comentaba que qué bueno que se integren las personas que tienen ascendencia aquí de esta región a este tipo de festividades. Pues para que... esta jovencita es de aquí de San Mateo, tiene 14 años de edad. Ya la entrevistamos en la presentación. Muy guapa. Muy guapa, así que pues ahí está, esta jovencita Mía. Y pues en esta pasarela en vestido casual, esta noche, aquí presentándose ante todo el público asistente a este evento el día de hoy. Tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Mía Vialet Alviso Ramos, tengo la edad de 14 años. Estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 39, Rigoberto Valdés Fuertes. Participo como candidata a Reina 2022. Mi gran sueño al cual quiero llegar a ser una gran veterinaria. Mi pasatiempo favorito es tocar guitarra, escuchar música y pasarla bien con amigos y familiares. Los invito a divertirse y a disfrutar de nuestras ferias patronales de San Mateo. Gracias. Bien, pues ahí la presentación de esta hermosa jovencita, solamente 14 años de edad, creo es la más joven de las tres, y pues con una gran seguridad al mostrar aquí en esta pasarela y también al dirigir su mensaje de presentación ante todos los asistentes y también ante el jurado calificador. Así que pues ahí está, vayan haciendo por ahí en casita su quiniela para ver cuál de las tres creen ustedes que sería la digna representante de estas fiestas patronales, de esta feria regional de San Mateo en su edición 2022. Muy bien, pues ahora toca el turno para nuestra segunda candidata y ella es María Cristal Pérez Herrera. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, pues ella es Cristal, María Cristal Pérez Herrera, originaria aquí de San Mateo. Ella estudia en el telebachillerato de educación media superior aquí de la comunidad. Una jovencita creo de 16 años, si no me equivoco, y pues aquí en su pasarela.
mucho cocinar y en un futuro me gustaría estudiar gastronomía y ser una gran chef. Los invito a que disfruten las ferias patronales de nuestra comunidad. Gracias. Por aquí los compañeros de esta jovencita del telebachillerato apoyándola aquí desde las gradas de esta cancha en esta comunidad de San Mateo Valparaíso. Y pues suerte a cada una de ellas. Gracias, muchas gracias. Mucha suerte. Bien, pues ahí agradeciendo a todos los presentes el apoyo y se escucha el aplauso obviamente de cada una de las personas en este lugar de San Mateo Valparaíso. Un fuerte aplauso a Cristal. Ahora recibimos a nuestra tercera candidata y ella es Carla Ariana Barrios Blanco. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, y pues es el turno de Carla Ariana. Ella les dio, ahora sí, la que es, tiene ascendencia aquí de San Mateo y que vive en la Unión Americana, en Chicago, Illinois, así que pues de esas tierras lejanas viene a ser parte también de estas festividades. Tengo la edad de 17 años y actualmente estoy cursando el segundo año de preparatoria. En mis pasatiempos me gusta mucho escuchar música, dibujar y montar a caballo. Y además me gusta mucho la compañía de mi abuelo. Gracias. en este certamen. Fuerte el aplauso nuevamente para nuestras tres candidatas, para Mía, para Cristal y para Ariana. Pues vamos a recibir también con un fuerte aplauso al licenciado Raúl Rodarte Flores. Él es notario público número 29, quien viene a dar fe y legalidad de este certamen de belleza.
y una persona que siempre ha sido muy solidario con esta comunidad. Bienvenido a San Mateo, señor notario. Fuerte el aplauso para él. También nos acompaña en la mesa de jurado el licenciado Raúl Rodarte Franco. Bienvenido, licenciado. Fuerte los aplausos. Y después se integran esta mesa de presidium el licenciado Raúl Rodarte Este Flores, notario número 24 de Valparaíso, quien viene a dar fe y legalidad de que se esté viviendo aquí. Voces de Valparaíso es una agrupación que tiene como finalidad promover la música mexicana. Estos jóvenes que integran Voces de Valparaíso, créanme que han recorrido prácticamente todo el territorio, todo el municipio de Valparaíso, llevando esa música mexicana a diferentes lugares. De manera voluntaria, hoy vienen con mucho ánimo y con muy buena voluntad aquí a San Mateo. Y pues no nos queda de otra más que brindarles un fuerte, pero fuerte aplauso a Voces de Valparaíso. Y nuestro primer participante va a ser el señor Santiago Pinedo. A él le va a tocar y vamos a brindarle un fuerte, pero fuerte aplauso a don Santiago. Gracias, San Mateo. Buenas noches. Felicidades a la reina. Ya son reinas todas. Ya están participando. Cuando la gente pregunta. Bien, pues la participación del talento de Valparaíso, don Santiago Pinedo Rojas, en este evento el día de hoy. Y por ahí creo que se salieron un poquito del script. Por allá las jovencitas que están esperando volver a presentarse las tres juntas. Pero bueno, es parte de la organización, es parte de esto, los nervios. Y pues bueno, ahí la presencia de don Santiago Pinedo Rojas. Y pues aquí la gente contenta disfrutando de este evento el día de hoy. Ya las gradas se llenaron de asistentes, así que pues ahí está la participación de la gente. Ya teníamos ganas de ver parte de las fiestas, 2 años sin llevarse a cabo fiestas patronales aquí en San Mateo y la región, por las cuestiones de sanidad, por cuestiones de la pandemia, pero estamos contentos y pues orgullosos de ser partícipes en una elección más de candidata a reina de la Feria Regional de San Mateo 2022. Así que pues aquí estamos y pues seguimos invitando a la gente que se conecte con nosotros, sigan pasando por ahí el link para que llegue mucha más gente aquí en sus redes sociales. Y pues Genoveva Ramos dice, la más bonita y se desenvolvió muy bien fue Cristal, bella, bella. María Escamilla pues agradece y saluda a las chicas, las aplaude su actuación el día de hoy, su presentación, la seguridad con la que se desenvuelven. Y el día de la presentación de las canetas arenas platicábamos con Mía y decía que pues era una gran experiencia para ella estar participando, ella y sus amigas, así lo mencionó, dice, porque esto de participar, a veces la gente piensa que pues es ganarse enemistades, de que no se la llevan bien, dice, pero bueno, siempre y cuando la que sea la ganadora, dice, no hay ningún problema, sabemos que la va a hacer bien y esto va a ser parte importante de su formación personal y de adquirir seguridad pues para desenvolverse entre el público. No es fácil estar participando y menos pues a esa corta edad, 16, 14 y 17 años de edad. Pati Vargas dice que gane Mía. Patricia Casas también aplaude el desenvolvimiento de cada una de las chicas. Mucha suerte Mía. Antonia Valdés. Gabino Magaña
Bravo, muy buena transmisión. Muchas gracias, Gabino Magaña. Y pues aquí nosotros seguimos desde San Mateo, Valparaíso, en esta elección de Reina 2022. Y pues, ¿qué nos espera para los próximos días? Nos esperan, pues obviamente hay peregrinaciones durante la mañana y la tarde, donde las comunidades que conforman esta parroquia, pues asisten aquí a la cabecera, que es San Mateo, a ser partícipe con sus peregrinaciones, la misa, y pues también el día de mañana hay coleadero, torneo de colas, aquí en el lienzo Charro Tres Caminos, así que esperemos también asistir, pues para llevar un poquito de la fiesta y de la tradición que tenemos aquí en nuestra tierra. Y pues también felicitar a todos los mexicanos que donde quiera que se encuentren. Imagino que el día de ayer festejaron el grito de independencia, 212 años de independencia de nuestro país, que inició por allá en el año 1810, el cura Miguel Hidalgo y otros personajes más de la historia de nuestro país. Una lucha de independencia que se vino a consumar como 10 o 12 años después, donde mucha gente murió, donde mucha gente dio su vida por la libertad de nosotros los mexicanos, eliminar el yugo por ahí de los españoles. Y pues el día de ayer fue el tradicional grito. No tuvimos la oportunidad de asistir a la cabecera municipal para compartirles las imágenes, pero bueno, ya las han de haber visto por ahí en otros canales de YouTube, con compañeros y grandes amigos de aquí de la región. Así que pues estamos de fiesta, estamos en las fiestas patrias de nuestro México, y pues el día de hoy, 16 de septiembre, pues hubo un desfile cívico en la cabecera municipal, y pues encabezando ese desfile cívico el ayuntamiento municipal, y posteriormente cada una de las instituciones educativas del nivel de educación básica y medio superior aquí en el municipio de Valparaíso. Amoroso te estaré esperando, no me importa que es la tuya, aunque te espero, yo te esperaré. Bien, y pues María Escamilla nos comenta que no es nada fácil la participación de estas jovencitas. Obviamente todos los ojos de nosotros están sobre ellas, y pues a la hora de que salen a presentarse aquí con nosotros, imagino que en algún momento pues no verán nada. Yo hace muchos años participando en grupos de danza, en el grupo de danza de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, por allá en el año del 1998, 99, y eso le da a uno muchísima seguridad de presentarse ante el público, perder los nervios, perder esa inocencia, y pues eso lo hace crecer, el presentarse ante el público y mostrar un poquito de lo que sabe hacer, y pues la gran seguridad se la da obviamente las tablas al subirse a un escenario. Así que pues ahí estamos. Bien, pues esa fue la presentación de don Santiago Pinedo Rojas de Voces de Valparaíso, y pues bueno, estará un grupo de personas cantando, amenizando este evento, mientras las chicas se preparan nuevamente pues para realizar las diferentes pasarelas. Esto ya fue en traje típico, digo traje casual, me imagino que habrá en traje típico y pues también en traje de noche, y después posteriormente a ello la elección por parte del jurado calificador. Y se presenta nuevamente ante nosotros las tres guapas chicas, pues para que ustedes las vean a las tres por igual, y ya a partir de ahí pues ustedes formen su criterio, y les digo, díganos ahí cuál es su favorita, Roselia Soto dice mucha suerte para las tres y que se la pasen bien, así será. Bien, y las recibimos a las tres participantes para que ustedes las vean juntas
desenvolviéndose en este escenario de la plaza principal aquí en San Mateo, Valparaíso. Ahí está Mía, de rojo. Perdón, obviamente los nervios traicionan. Ahí la presencia del pero toman a muy buena forma. Es un relax, es la alegría de estar aquí presentes y pues bueno, no somos perfectos y hay que valorar el gran esfuerzo que están haciendo esta noche ante todos nosotros y ante todos ustedes por allá, donde quiera que nos sintonicen, más allá de nuestras fronteras y en todo el territorio de nuestro país. Así que pues aquí estamos. Bien, pues esas tres guapas chicas estuvieron preparadas muy atinadamente por Yadira Jasso, que en su momento también fue candidata a reina de la Feria Regional de Valparaíso hace ya algunos años y que pues sigue trabajando muy arduamente en la preparación de esas jovencitas cada año en estas fiestas patronales. De manera pues muy atinada están hoy grabando este certamen en las redes sociales, ahora sí, que desde San Mateo hasta el mundo entero. Muchísimas gracias, realmente es una fiesta muy importante la que estamos celebrando hoy y pues por ello aquí todas estas personalidades encargadas de dar a conocer al mundo lo que está pasando esta noche en San Mateo. Fuerte el aplauso para todos ellos. Están transmitiendo en vivo este certamen. Muchísimas gracias por estar en San Mateo. Y bueno, pues vamos a... Bien, y pues aquí seguimos nosotros en San Mateo, Valparaíso, y pues gracias a la maestra Vanessa López Alcalá, que nos hace el mención. Obviamente están mis compañeras Luz María Aguirre, que están iniciando ellos en su página de Facebook, la maestra Alma Lorena Gurrola, que pues tiene su página de Así se vive en el rancho, y pues su servidor Manuel Alejandro Gallegos. Y les digo, hay opciones para que ustedes se puedan mantener informados y puedan disfrutar de las fiestas y todas las tradiciones que tenemos aquí en esta región de Valparaíso, de San Mateo. Y pues ustedes son los que eligen y que le dan like a todos y los videos que compartimos a través de los diferentes canales. Así que pues muchísimas gracias también por su preferencia y por apoyarnos. Obviamente les pido siempre que dejen su comentario, dejen su like y que también compartan a través de sus redes sociales. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en esta noche tan especial para gente aquí de San Mateo y para todos ustedes. Así que seguimos con la presencia de otra voz de Valparaíso y es el turno del licenciado Oliverio Sarmiento Pacheco, cronista vitalicio de nuestro municipio, que pues también viene a presentar su talento esta noche. Aquí lo tenemos por allá hasta el otro extremo del escenario. La almohada está impaciente de acariciar mi cara. Tal vez te dé un consejo, tal vez no diga nada.
pues la gente de Posada desde diferentes puntos aquí en esta plaza principal, cada uno tomando pues nota y observando a las candidatas a reina, su evolución, su presentación, y pues ya aquí el jurado calificador pues tendrá la responsabilidad de elegir a la que será la representante durante estas fiestas patronales y que durante un año portará la corona muy orgullosa. Así que pues hay trabajo que hacer, no solamente venir y participar en esta fiesta, sino que también promover nuestras tierras, nuestras tradiciones, promover San Mateo como un destino importante pues, para visitar. Obviamente, ¿qué ofrecemos aquí en San Mateo o qué ofrece aquí San Mateo? Pues bien, San Mateo ofrece este maravilloso casco de hacienda, que pues en su época productiva fue de las más importantes a nivel nacional, así que pues aquí está. También San Mateo, y muy cerca de aquí, el Progreso San Mateo, cuna del toro de Lidia. Los primeros toros de Lidia llegaron aquí a México, al estado de Zacatecas, y aquí a San Mateo y la región, a esta comunidad del Progreso de San Mateo. Así que pues cosas interesantes también, pues es la tierra del general J. Jesús González Ortega, paladín de la Reforma y participante junto con Benito Juárez en esa guerra de Reforma por allá, no sé qué año sería, pero 1947 creo, no recuerdo muy bien. Si me equivoco, ustedes corríjanme. Como dijo un niño, un alumno mío, que le pregunté algo y me dijo: profe, yo en ese tiempo también nacía. Digo, entiendo, digo, pues es parte de nuestra historia y sabemos que pues a veces esas cosas ya no le toman mucha importancia, pero bueno, forman parte de nuestro legado cultural, de nuestra historia regional, y pues es lo que tenemos aquí en nuestro municipio y en esta comunidad de San Mateo. Nuestras fiestas tendrán convivencia. Un saludo para todos los paisanos. José Antonio Díaz dice que: hola Alejandro, saludos y ánimo. Estas transmisiones que son, pues esperamos que pues les llegue estas transmisiones que compartes para toda la gente. Dios te bendiga, éxito. Muchísimas gracias, José Antonio Díaz. Gracias por estar aquí, gracias por su preferencia de estar con nosotros y también que compartan este evento el día de hoy. Y pues también está presente otra compañera, la Güera de Trojes, que por allí está más próxima a Oliverio Sarmiento Pacheco. Así que pues seguimos disfrutando de la música de Voces de Valparaíso en este momento con Oliverio Sarmiento Pacheco.
Bien, pues esta fue la participación del licenciado Oliverio Sarmiento Pacheco, cronista vitalicio del municipio de Valparaíso. Y pues esperamos la siguiente participación de las candidatas a reina que se están preparando o se están arreglando pues para presentarse en otra faceta. Y pues en esta noche agradable aquí desde San Mateo, una noche fresca pero sin hacer tanto frío. Bueno, pues muchas gracias, maestra Vane, y a nuestras autoridades que hoy nos acompañan también, tanto el notario público como las municipales, la síndico, comunicación social y los regidores y todas las autoridades aquí locales, ¿verdad? Que siempre hacen estos eventos de mucha altura, de mucha calidad. Y bueno, pues yo quiero también aprovechar para felicitar aquí a la maestra Vane, que bueno, pues le gusta invitarnos y a ustedes, pues seguro también tienen que escuchar, ¿verdad? Muchas gracias a todos y a todos por esta recepción tan hermosa como lo hace la gente de San Mateo, Tierra de González Ortega. Muchísimas gracias y bueno, pues nos vamos a dedicar con otro tema más para ir completando nuestra participación. Muchas gracias. Y felicidades a las reinas, por supuesto. Una cancioncita, ¿no? Esa cancioncita, ¿no? Bien, y pues a todas las personas que nos están sintonizando el día de hoy, les invito a que nos sigan dejando su comentario, sigan dejando por ahí su dedito arriba, su like. Y bueno, en los comentarios yo, conforme vayan saliendo, pues les iré dando lectura. Y pues si ya conocieron a alguna de las personas que se encuentran aquí de San Mateo, pues háganos saber, digan, yo conozco a Furanita de tal, es del Salitre, yo conozco a X persona, es Puerta de Cadena, así que pues hay gente aquí de toda la región del Valle de Valparaíso, desde por allá de Troques, Mimbres, San Miguel, Puerta de Cadena, Mesa de Borregos, Jamaica, obviamente aquí San Mateo no se diga, el Salitre, el Progreso, la Carrera de San Miguel, Caracoles, Peñita de los Sauces y toda la ranchería de aquí cercana a este lugar de San Mateo, Valparaíso. Y pues los dejamos con la música y la participación de don Santiago Pineda Rojas, que pues también personaje muy conocido aquí en nuestro municipio de Valparaíso, ya lo mencionaba la maestra Vanessa López Alcalá, tiene un programa, es compañero mío en el B15 y pues tiene su programa de Así es mi tierra, donde presenta pues espacios, lugares, entrevistas y folclor de nuestra tierra. Dice María Escamilla, yo de mi parte, amigo profe Manuel Alejandro, le agradezco su tiempo que nos comparte en las transmisiones. Es un excelente trabajo, gracias a Dios, que lo bendiga siempre. Muchísimas gracias María Escamilla, gracias por seguirnos y pues también gracias por en algún momento invitarnos a los festejos en la casa de su padre y pues poderlo compartir con toda la gente que sigue mi canal. Muchísimas gracias a usted y a su familia y un saludo hasta Denver, Colorado. Aurelio Ortega, saludos paisanos, muchísimas gracias. Díganos Aurelio Ortega desde dónde se conecta con nosotros.
Jesús Ruiz dice, saludos, todos son ganadores. Ay, pequeños detalles, se nos fue la luz. Patricia Casas sigue por aquí presente con nosotros. Mire, se nos fue la luz, un apagón. Así que mil disculpas si vieron la pantalla en negro, no fue que... Por acá dice la maestra López, la maestra Vanessa López, que le bajaron la palanca para que ya no cantara don Santiago Pinedo Rojas. Pero no es así, así que pues ahí está parte del talento de la gente de aquí de Valparaíso. Con menos nervios, porque siempre al principio como que sí se siente. Bueno, pues esperando que no se vaya la luz y poder culminar. Vamos a compartirles otra melodía y pues esperamos por ahí que se traiga esto, hijo. Por favor. Las canciones románticas, canciones de amor. Sentirme un poquito tu mano, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, de un mundo estrellas te quise bajar. Y al final que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que me Dice Patricia Casas, saludos desde Tijuana. Muchísimas gracias, Patricia Casas, por conectarse con nosotros. Díganos de dónde es originaria, cuáles son sus raíces por acá, si tiene raíces acá en el municipio de Valparaíso y cercano a estas comunidades. Con gusto, un saludo grande para usted hasta Tijuana, California, allá en el noroeste de nuestro territorio nacional, la frontera más cruzada a nivel mundial, Tijuana. Una ciudad próspera, una ciudad muy productiva y pues muy cosmopolita porque recibe ciudadanos de muchísimas partes del mundo. He tenido la oportunidad de estar por allá en esas tierras en algunas ocasiones, por allá en el Valle de San Quintín, hacia el sur de Baja California, Rosarito, las playas de Rosarito, obviamente Tijuana, y toda esta región del valle ay, no recuerdo muy bien, pero es un valle donde se produce vinos de mesa de altura, compitiendo en cuanto a vinos a nivel internacional. Muy buenos productos de vino de mesa por allá en este valle de Baja California. Así que un saludo grande hasta Tijuana y Baja California. Y pues en sí, saludar a toda la gente que nos sintoniza donde quiera que se encuentren, aquí a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, nuestro país México, y pues también en la Unión Americana. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Oliverio, por esta bonita interpretación. Y bueno, vamos a encargarles a las personas que se encuentran cerca de los contactos de electricidad que tengan cuidado a fin de evitar algún accidente o que se nos apague la luz, por favor, para seguir todos disfrutando de manera amena, de manera agradable esta bonita noche. Y bueno, voy a comentarles un poco de una de las actividades que están preparadas en estas fiestas patronales en nuestra feria regional de San Mateo. El día de
fiestas que como mexicanos nos lleva a participar en la fiesta charra. Y el próximo lunes, el lunes 19, este día está dedicado para todos los niños de San Mateo y de la región. Vamos a tener actividades muy divertidas, vamos a tener lo que es la carrera con burros, vamos a tener los juegos tradicionales organizados por la Coordinación Municipal de Bibliotecas. Es muy importante que nuestros niños sigan practicando, sigan jugando los juegos tradicionales, aquellos juegos que jugaron sus papás, sus abuelos, ¿verdad? Entonces, el día lunes esperamos aquí a todos los niños en punto de las 5 de la tarde. Sí, este día es dedicado para todos los niños. Y bueno, el día 21 está preparado un bonito baile. Un bonito baile seguramente va a ser aquí mismo en el domo. Va a estar acompañándonos la banda El Palomito. Sí, y además vamos a tener aquí una pólvora, aquí en honor a San Mateo Apóstol, quien es el patrono de esta comunidad de San Mateo. El día 21 de septiembre es la gran fiesta, es el gran día, hay que disfrutarlo, hay que pasarla muy bien. Estas son algunas de las actividades que están preparadas, seguramente tenemos muchas más. Invitamos a todos los presentes y a los que nos están viendo aquí por las redes sociales, los invitamos que vengan a disfrutar de estas fiestas patronales. Bien, pues ahí la maestra Vanessa anunciando parte de los eventos que tendrán realización los próximos días. El día 21, baile con banda El Palomito, así como la tradicional quema de pólvora. El día lunes, el próximo lunes estará por ahí el rescate de los juegos tradicionales. Bien, pues seguimos dando lectura a sus mensajes. María Escamilla dice que muchas gracias, amigo profe, gracias por los saludos y claro que sí, en cualquier momento lo volvemos a invitar, primeramente Dios, a compartir los videos y las actividades con su familia, en Mimbres, en casa de mis padres, de mis amados padres, que es su casa. Muchísimas gracias, ahí siempre será bien recibido. Cuando guste, ahí tiene su casa. Muchísimas gracias. Un saludo grande para su señora madre, doña Linda, y don Santiago Escamilla, su señor padre. Que pues bueno, la señora Linda supimos que está delicada de salud, pero ahí la lleva saliendo poquito a poco de las enfermedades. Y pues bueno, ya están presentes las chicas candidatas a reina, y pues ahora viene en un traje típico, a lo que vemos por ahí a la distancia, traje típico por allá de la época revolucionaria.
Obviamente estamos en las fiestas patrias y pues en estos días pues todo el mundo pues mostramos el fervor mexicano, pues ataviándonos con trajes típicos de nuestro país. Cada una de las regiones de nuestro país, cada uno de los estados tiene pues mucha cultura, mucho folclore, mucha tradición que mostrarnos. Aquí en Zacatecas obviamente también hay mucho folclore, mucho que compartir. De nuestro país. Ellas dan a conocer temas relacionados con la historia de San Mateo, señalando datos de personajes ilustres y de hechos históricos. Y como primer participante, vamos a recibir a Mía Vialet. ¡Fuerte los aplausos! Hola, muy buenas noches, distinguidos jueces. Hola, muy buenas noches, querido público. El conde don Fernando de la Campa y Cos nace el 6 de julio de 1676 en un pueblo llamado Cos, de España. Murió el 23 de agosto de 1742 y fue sepultado en la iglesia de Santo Domingo de Sombrerete. Obtuvo el título de conde de San Mateo en 1727. El conde don Fernando logró tener 33 haciendas y 22 capillas a lo largo del norte de México. La hacienda más importante y la favorita del conde era la de San Mateo de Valparaíso. La fachada de la hacienda se encuentra en el edificio de la ganadera de la capital de Zacatecas. La hacienda de San Mateo fue pionera en la cría de los toros de lidia. La hacienda fue... Gracias. Bien, pues ahí la participación de Mía, obviamente poniéndose nerviosa, no es nada fácil. Hay que aplaudir a estas jovencitas por poner lo mejor de sí. Obviamente los nervios las traicionan, hay que prepararse muy bien, y ella nos habló un poquito de el conde Fernando de la Campa y Cos, dueño en su momento de 33 haciendas. La más importante y la favorita era la de San Mateo, y también ya les comentaba yo hace unos instantes que pues aquí San Mateo recibió de España los primeros toros de lidia, estableciéndose aquí en el Progreso de San Mateo. Y pues bueno, ahí la participación de esta jovencita Mía, y pues con traje típico de una mujer revolucionaria, que fueron parte importante también en la libertad de nuestro país. Luchar por los derechos, la igualdad, y obviamente pues ahora en estos tiempos cada uno de nosotros tenemos libertad, y las mujeres tienen pues también la oportunidad de salir adelante y ser también, no caminar atrás de un hombre, sino caminar al parejo de los hombres. Así que pues ahí está la participación de Mía. Para nuestra segunda candidata, y ella es María Cristal.
Y pues ahora tenemos la presencia de María Cristal, que también viene portando un traje de revolucionaria mexicana. Soy una mexicana, nacida en este cielo, en esta hermosa tierra, que es mi nación. México querido, que una ciudad tierra, la nueva silla de corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh tierra bendita de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Mi sangre purtiva de Dios! Soy pura mexicana, por eso estoy dispuesta. Si México quiere. Hola, muy buenas noches. Que tengan todos ustedes. Querido jurado y todas las personas que nos ven. Hablar de J. Jesús González Ortega es hablar de un héroe. Hablar de un héroe que nació en 1822, en Valparaíso, San Mateo. Hijo de padres liberales, que gracias a ellos fueron los que hicieron los derechos de todas las personas. Los culpables de eso fue que los corrieron de su tierra. Cuando él apenas tenía 8 años de edad, llegaron a San Juan Bautista de Seúl, mejor conocido como Seúl de González Ortega. Él se unió en las fuerzas de Maximiliano, donde derrocó al imperio de Maximiliano. Se fue a vivir a Saltillo, donde murió en 1881. Gracias. Bien, pues esta jovencita nos habló del general J. Jesús González Ortega, nacido aquí en San Mateo, Valparaíso, por allá a principios de 1800. Les digo que J. Jesús González Ortega pues es considerado el paladín de la Reforma, participando en esa guerra de Reforma contra el imperio de Maximiliano de Habsburgo. Y pues hay un municipio que lleva su nombre, Teúl de González Ortega, y pues posteriormente se traslada hacia Saltillo, Coahuila, donde pues allá fallece y sus restos pues creo están sepultados en la Rotonda de los Hombres Ilustres en la ciudad de Zacatecas, en el Cerro de la Bufana. Y pues bueno, aplaudir el desempeño de cada una de las jovencitas. Aquí los titubeos, los errores obviamente se tienen, porque pues es muchísima presión para ellas estar presentes aquí frente a todos nosotros y frente a todos ustedes que nos sintonizan a través de este canal. Y pues bueno, el jurado está tomando apuntes de todo lo que sucede en este escenario. Y pues no es fácil, no es fácil. Y nuevamente. Bien. Ay, Bueno, qué les caray. seguimos encargando, por favor. Ustedes saben que por ahí el contacto está muy frágil, entonces tengan cuidado las personas que están ahí cerca para evitar este tipo de incidentes. Muchísimas gracias. Y bueno, continuamos con esta pasarela en traje típico y ahora es el turno para nuestra candidata Carla Ariana. Fuerte los aplausos.
1898 con los primeros hijos de Antonio Yegún y en 1908 se fueron a España a comprar los siguientes toros bravos. Y ya cuando estaban en San Mateo, los sacaban a jugar a grandes plazas como Guadalajara, Monterrey y México. Gracias. Bien, pues esta jovencita hablándonos un poquito de lo que ya hemos comentado con anterioridad, que San Mateo Valparaíso fue cuna de los primeros toros de lidia a cargo de la familia Yeguno, un gran renombre a nivel nacional. En cuanto a toros de lidia, ya hace algunos años que pues bueno, ya se dejaron de producir los toros de lidia aquí en esta región, pero bueno, hay otros puntos en el estado de Zacatecas donde también pues se sigue la crianza de toros de lidia. Inclusive hay un lugar mencionado o llamado Valparaíso, acá por la carretera hacia Durango. Hay un lugar llamado Valparaíso. Y pues ahí se siguen criando toros de lidia que se llevan a plazas importantes, ya lo mencionaron, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, entre otras. Y pues bueno, la fiesta brava está en peligro de desaparecer. Obviamente hay gente que pues no le gusta la fiesta brava y pues en la Plaza de Toros México se han cancelado las corridas de toros por hay una controversia y por ahí una demanda en cuanto a la protección de los derechos de los animales, y pues esto ha traído como consecuencia que las corridas de toros no se lleven a cabo. También aquí en Zacatecas, durante esta Feria Nacional de Zacatecas, también por ahí se tuvo una situación similar, pero pues las autoridades hacen lo suyo y de cualquier forma se han presentado las corridas, los ferales taurinos en la Feria Nacional de Zacatecas. Y ahí vemos presentes a las 3 chicas candidatas a reina de la Feria Regional de San Mateo en este traje revolucionario. Importante la participación de la mujer en la libertad y la soberanía de nuestro país. Y ustedes de casita vayan haciendo sus conteos, sus apuestas, por ahí en casa armen sus apuestas con sus familiares y digan, pues yo voto por Mía, yo voto por Cristal, yo voto por la otra jovencita. Y pues bueno, cada una tiene lo suyo, nos ha demostrado un poquito de su talento, de esa seguridad, cada una de ellas, y aquí presentes el traje típico revolucionario. Mía, Cristal y Ariana. Ahí miren, se me va el nombre de la otra jovencita participante de esta noche. Para todos ustedes. Y bueno, solamente nos falta una pasarela que ellas van a lucir en vestido de noche. Pero antes de ello, vamos a continuar aquí con nuestros artistas, estos jóvenes de Valparaíso, que bueno, vamos a darles un fuerte aplauso, porque la verdad, para mí es muy importante que ellos reciban este aplauso, porque vienen de manera voluntaria a presentarse hoy aquí a San Mateo y promoviendo esta música mexicana, que la verdad es de las más bonitas del mundo, nuestra música mexicana. Y bueno, vamos a recibir a don Pascual. Don Pascual, ¿está preparado?
canciones. Buenas noches. San Mateo. ¿Cómo están? Felices, ¿verdad? ¿Se está cortando esta cosa por ahí? Bueno, vamos a ver sobre esto. Don Pascual, si gusta usar este creo que ya se escucha mejor. ¿Sí? A ver. A ver, aquí le vamos a pasar a don Pascual Martínez Chávez el micrófono. Bueno, parece que ahora sí. Bien amigos, y pues seguimos aquí Pues de antemano, en muchas esta gracias comunidad por de habernos San Mateo invitado a Valparaíso. Ya Valparaíso, vimos de dos veras. presentaciones de Teníamos esas 2, guapas 3 chicas años, parece que y estuvimos pues en trabajando el esta preámbulo, canción. en lo que se Y preparan para ha sido el un placer de veras traje de ser noche, invitado. vemos el talento, escuchamos el talento de la gente de Valparaíso, voces de Valparaíso a cargo de Don Pascual, que también viene a interpretar música típica de nuestro país, música mexicana. Y seguirlos invitando a que dejen su comentario, a que dejen su saludito por ahí en el chat en vivo que tenemos el día de hoy. Nos quedan por ahí cerca de 20 minutos más de transmisión en vivo. Posiblemente cortemos para volver a reiniciar. Pero bueno, vamos a aprovechar lo máximo del tiempo el día de hoy, presentándoles pues lo que está sucediendo aquí en esta comunidad de San Mateo Valparaíso. Despierta las columnas serenas, no importa si es la peor de las hermanas, que tú no eres un santo sin error. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de tus placeres, consigue la distancia de tu piel. Aguanta que una dama mátala, soledad, esa ternura, fíxalas con besos en el suelo, mátala que lloras tus lagunas, otra es confesiones para las no hay una mujer en este mundo que pueda resistir tu amor legal. Bueno, por ahí tienen esta bonita canción. A ver, vamos a cantarle un poquito. Karaokes, MIDI, audio. Diferente. Y ahorita de ahí. Karaokes, MIDI,
Bien amigos, y pues díganos qué tal están pasando desde casita, coméntenos, síganos comentando a través del chat que tenemos en vivo en este momento. Agradezco mucho a toda la gente que está conectada con nosotros esta noche aquí desde San Mateo Valparaíso en esta elección de reina de la fiesta patronal y de la Feria Regional San Mateo 2022. Y pues los invito también a que se suscriban a mi canal, que le den por ahí like a los diferentes videos que tenemos. Hay muchos videos que he compartido con todos ustedes, algunos con éxito, otros con no tanto, pero bueno, ahí seguimos trabajando poco a poco. Les comentaba que a veces no tengo tanta la oportunidad de compartir material de manera continua y el trabajo absorbe y obviamente está primero la obligación. Esto lo hacemos por hobby, pero sí agradezco muchísimo la aceptación de todos ustedes, el que estén suscritos a mi canal, la gente que no está suscrita también se le agradece muchísimo. Yo sé que hay más personas que no son suscriptores que ven mi canal que los propios suscriptores, pero bueno, es parte de esto, así que pues miren, hay varios canales aquí en la región y pues cada uno hacemos lo posible de mantenerlos informados y de llevarles un poquito de las fiestas y las tradiciones de aquí de nuestra región, así que muchísimas gracias a todos ustedes por preferirnos y por darnos por ahí también like y hacer sus comentarios correspondientes. Paloma, déjame ir. Y nos vamos con esta bonita melodía que tenemos por ahí, nuevecita. ¡Óigale más! ¡Ay, Tomás! Bien, y pues le vamos a cortar esta transmisión, en este momento le vamos a cortar y pues no se crean, vamos a seguir un ratito más y pues ya se nos está acabando, ya se nos va a acabar por ahí la transmisión que tenemos para ustedes el día de hoy, son 2 horas y estamos en los 102 minutos, nos quedan 18 minutos, 17 minutos de transmisión, así que vamos a aprovechar al máximo el estar conectados aquí con todos y cada uno de ustedes desde esta tierra de San Mateo Valparaíso. Por aquí nos preguntaban que si alguien conoce a Gilberto Mier. Díganos de dónde es originario este personaje, Gilberto Mier, si es originario por aquí de la región de San Mateo. No recuerdo haber escuchado de apellido Mier por aquí en esta zona. Hay Pérez, hay Hernández, hay Sotos, Aguirre, Magallanes, ¿qué más? Carranza, Montes, pero Mier no recuerdo. Zavala, Jasso. Muchas gracias, San Mateo. Bien, pues vamos aquí a continuar aquí con nuestros artistas. Y bueno, ahora va a ser el turno para Esteban Álvarez, también integrante de Voces de Valparaíso. Él tiene un ritmo que lo identifica. Esperamos les guste. Fuertes los aplausos para Esteban, por favor.
Bien, es el turno de don Esteban Álvarez. Quienes lo conocemos, pues mire, este señor es originario por allá del Vergel, por allá de Siana de arriba, Siana de abajo. Integrante en su momento de agrupaciones musicales como fueron los Perros Bravos de la Sierra, que tocaban música duranguense hace algunos años, y que pues bueno, ahí sigue echándole ganas a la música, sigue echándole ganas a esto, que digo que no es nada fácil. Hay gente que dice, bueno, yo voy a vivir de la música, pero vaya, vivir de la música es complicado, más bien es vivir con la música, y pues salir avante a pesar de la adversidad. Sabemos que en esos años que tuvimos de pandemia muy fuerte, todos los eventos artísticos, culturales y fiestas pues se pospusieron, y los músicos fueron de los más afectados. Y pues ahí está el talento de don Esteban Álvarez en Voces de Valparaíso. Y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, y para abajo no sabes mirar. Ay, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos sacando? ¿Estamos bien? No oigo. ¿Sí? ¿O tiene un frío? No, ¿verdad? Sí se puede. Yo no nací para poder, me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme, o en la batalla me muero. Esa boquita tuya me habrá de decir que quiero. Algo de la esperanza que vives sobre el campo. Tú dices si yo la quiero, o dime si no la guardo, y al fin y al cabo mis ojos se van a llenar de llanto. Las nubes me traen un loco, y las nubes me van a matar. Yo arriba volteo muy poco, y para abajo no sabes mirar. Gracias. Tú y las nubes del mar de Pedrero y del bonito Perú. Vamos a continuar a seguir adelante con esto, así. Vamos a recordar la verdad. Eres alguien especial, eres mi mejor motivo, llena de gusto mi canelo, eres que comparte mis celos, eres todo mi mundo, eres mi mayor deseo. La deseada, paloma y no enamorada, eres mi sombra de mi lugar, una estrella que quiero cantar. La deseada, que con el corazón me manda amor, para mí lo que sentir llamar, hace que salga de pasión mi piel. Y vamos ahora, ¿qué puedo decir, verdad? Vámonos.
Bien amigos, y ahora sí nos vamos a desconectar. No se vayan, que en unos momentos más estaremos iniciando otra transmisión ya para ver la última participación de estas 3 chicas candidatas a reina de la fiesta de San Mateo Valparaíso. En un momentito más nos conectamos. No se vayan, no se vayan. Por ahí les vuelvo a invitar a que se suscriban, activen la campanita para que sean los primeros en recibir las notificaciones de los próximos videos que estaremos compartiendo con todos ustedes. En un momento más regresamos.